Esta semana en el Evangelio en Gálatas estudiaremos la lección titulada La apelación pastoral de Pablo y está basado en Gálatas capítulo 4 versículos del 12 al 20 y esperamos que sea simple para ti. Lección número 1, el corazón de Pablo, basado en Gálatas capítulo 4 versículos 12 al 20. Pablo se muestra extremadamente preocupado a tal punto que sus palabras se convierten en una súplica. Les está diciendo, les imploro. Su ruego viene cargado de dolor y amor al mismo tiempo. La preocupación de Pablo no era solo acerca del problema teológico o de la doctrina. Su corazón estaba ligado con la gente que se había acercado a Cristo por su ministerio. Se consideraba a sí mismo más que como amigo, era como un padre espiritual y ellos como sus hijos. Tan grande era el dolor que Pablo estaba sintiendo que lo comparaba con dolores de parto. Gálatas 4:19 expresa de modo claro el amor y las intenciones de Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo de Pablo no era un cristianismo superficial, no era un simple asistir a la iglesia o una simple membresía en la iglesia remanente. Pablo buscaba reproducir a Cristo en la vida de cada cristiano. Ese es el corazón del verdadero discipulado. Pablo no esperaba unas pocas alteraciones menores en los Gálatas, sino una transformación tal que al verlos sería ver a Jesucristo reflejado en ellos. El deseo de Dios es que sus hijos experimenten una transformación verdadera. Así como Pablo sufrió porque sus hijos espirituales estaban descarriando, así también nosotros debemos sufrir por nuestros hijos espirituales. Y no solo sufrir, sino intervenir para buscar el mismo objetivo, que es la transformación verdadera en la vida del cristiano. Que Cristo sea formado en nosotros, que las personas puedan ver a Cristo en nuestra vida diaria. Lección número 2, el desafío de llegar a ser. Está en Gálatas capítulo 4 versículo 12. Pablo anima varias veces a los cristianos a imitar su conducta. Él se presenta como un ejemplo con autoridad que nosotros, como creyentes, deberíamos seguir. Pablo no les pide a los Gálatas que lo imiten, sino que les pide que lleguen a ser como él, en ser y no en actuar. ¿Por qué? La dificultad en Galacia no era el estilo de vida no piadoso, como en Corinto. El problema en Galacia era más acerca de ser que de conducirse. Pablo les dice, sean lo que yo soy. Pablo se refiere a su experiencia como cristiano y a una fe que confía en lo que Cristo hizo por él y no en las obras de la ley. Los Gálatas daban mayor valor a su conducta que a su identidad en Cristo. Pablo pensaba en el amor, en el gozo, en la libertad y la certeza de la salvación que había encontrado en Jesucristo. A la luz de la suprema maravilla de Cristo, Pablo había aprendido a considerar todo lo demás como basura y anhelaba que los Gálatas tuvieran esa misma experiencia. Hechos 22:8 explica la primera pregunta que Pablo le hizo a Jesús en su momento de conversión. La pregunta fue, ¿quién eres, Señor? La prioridad del cristiano tiene que estar centrada en la persona de Cristo. Luego de eso vendrá la segunda pregunta y la encontramos en Hechos capítulo 22 versículo 10. ¿Qué debo hacer? Dios no desea nuestro hacer sin la experiencia de conocer personalmente y diariamente a Dios. Nuestra conducta externa por sí sola no complace al Señor, sino un ser auténtico basado en la relación de amor con Él. Un ser cristiano, no un simple actuar como cristiano. Lección número 3. Yo me hice como vosotros, basado en Gálatas capítulo 4 versículo 12.
¿Por qué los gálatas debían llegar a ser como Pablo si él ya había llegado a ser como ellos? Pablo en un tiempo pasado no creía en el evangelio de fe en Cristo. No tenía confianza total en la suficiencia de Cristo para la salvación. Él había sido defensor de la ley y las tradiciones judías. Ahora él pedía que los gálatas se vuelvan como él, confiando en Cristo como único camino de salvación, por fe en su muerte redentora. Pablo, el gran misionero al mundo gentil, había aprendido a predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. Aunque el evangelio era el mismo, el método de Pablo variaba de acuerdo con la gente que él trataba de alcanzar. Pablo fue un pionero en lo que llamamos hoy contextualización. Pablo adaptaba la forma de predicar el evangelio de acuerdo al contexto cultural en la cual vivían las personas que él quería alcanzar. Menciona, por ejemplo, que mientras que uno es libre para expresarse de diferentes maneras, tanto a judíos y a gentiles, esta libertad no da derecho de vivir sin ley, porque los cristianos están bajo la ley de Cristo Jesús. Aunque la contextualización no siempre es fácil, en la medida en que seamos capaces de separar el corazón del evangelio de su envoltura cultural para adaptar el mensaje de Cristo sin comprometer su contenido, nosotros también deberíamos llegar a ser imitadores de Pablo. Si deseamos ser realmente exitosos en presentar el mensaje del Evangelio, es preciso seguir el consejo de Pablo, adaptando el mensaje de acuerdo a nuestra audiencia sin comprometer el mensaje. Esto es un desafío. No solo se aplica a diferentes culturas, sino también a diferencias generacionales y aún sociales. Las nuevas generaciones tienen otra manera de aprender y otras maneras de procesar información. Viven en un contexto cambiante y novedoso. Nuestro mensaje no puede seguir siendo presentado de la misma manera. Contextualizar nuestro mensaje hoy más que nunca es imperativo para llegar a nuevas audiencias. Lección número 4. Entonces y ahora. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Según el texto, pareciera que Pablo quedó en Galacia por una enfermedad muy dolorosa. Algunos sugieren que tal vez fue una enfermedad de la vista, que pudo estar conectada con la espina en la carne, que él mencionara a los corintios. Cualquiera que haya sido el sufrimiento de Pablo fue muy desagradable, porque llegó a ser una prueba para los gálatas. La enfermedad solía considerarse en una señal de desagravio divino, y la dolencia de Pablo pudo proporcionar una excusa a los gálatas para rechazarlo a él y a su mensaje. Pero ese no fue el caso. Los gálatas recibieron entusiasmados el mensaje de Pablo y lo aceptaron. La lección hace una pregunta simple. ¿Cuáles podrían ser las razones para que Dios permitiera que Pablo sufriera? Como seres humanos, siempre nos costará entender el papel terapéutico que cumple el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Pablo pudo reaccionar de modo negativo o ir en contra de Dios, pero Pablo usó este sufrimiento como una oportunidad para depender más de la gracia de Dios y así predicar el Evangelio. Una y otra vez, Dios usa las adversidades de la vida, enfermedad, pobreza, desastres naturales y tragedias inexplicables, como ocasiones para exhibir su misericordia y su gracia, y como un medio para hacer avanzar el Evangelio. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las circunstancias no definen nuestros resultados esperados como cristianos, pues Dios tiene el poder de definir lo que finalmente ocurre. Pero como sea, para los que aman al Señor, todo resultado siempre será de beneficio. Podemos confiar en Dios cuando hay problemas en nuestra vida. Podemos descansar que al final del día, Dios hace que todo lo que sucedió termine como bendición para aquellos que aman a Dios.
Nuestras pruebas y sufrimientos terminan siendo un instrumento de Dios en sus manos para transformarnos a su imagen, para nuestro beneficio. Lección número 5. Decir la verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? El mensaje del Evangelio de Cristo nunca fue el más popular. Casi siempre quienes estaban del lado de Dios, inclusive en el Antiguo Testamento, pasaban muchas angustias, pues el mensaje de Cristo incomodaba, ya que en primera instancia nos descubre sucios de pecado. Para Pablo fue igual. El apóstol se ganó muchas enemistades porque su evangelio era duro de recibir. Como verdad provocaba en algunos disgustos y molestias. Pero Pablo estaba preocupado de que los gálatas conocieran la verdad del evangelio. Esa preocupación surgió por el amor de Pablo hacia ellos. ¿Quién no ha experimentado cuán doloroso es tener que castigar a alguien o en términos claros decirle verdades que por cualquier razón esa persona no quería escuchar? Lo hacemos porque nos interesa esa persona, no porque queremos causar dolor o enojo. Lo hacemos de todos modos porque sabemos que es lo que esa persona necesita escuchar. No importa si no quiere hacerlo. Pablo representa aquí la verdad y sus oponentes, según Gálatas 4, 17 al 18, mostraban cierta hipocresía en su conducta y preocupaciones. Aparentaban cierto celo, pero finalmente no andaban con la verdad. Daban a notar dos diferentes caras, dependiendo de las circunstancias. El mensaje de Pablo era verdad, pero esa verdad en ocasiones hería sentimientos, al extremo que algunos, negándose a escuchar la verdad, decidían tomar a Pablo como enemigo. Hipocresía es una palabra opuesta a la verdad. Pablo tuvo la opción de negar la verdad y tal vez así hacer más amigos. Él pudo comprometer su mensaje y tener 1.000.000 de amigos y complacer a todas sus amistades. Pero el verdadero cristiano no busca agradar a otro que no sea Dios. Y si por decir la verdad algunos deciden tomarlos como enemigos, Pablo tomaría ese riesgo. Pablo no cambiaría su mensaje por hacerse más popular o querido por la gente. Él decía la verdad aunque eso le trajera enemigos. La verdad en ocasiones es dura de aceptar, pero si viene de Dios, nos toca ejercer humildad y aceptar la verdad y el consejo de Dios para nuestra vida. Nos guste o no, debemos aceptar la verdad de Dios. Esta semana aprendimos 5 mensajes muy importantes para ponerlos en práctica en nuestra vida como verdaderos cristianos que somos. Primero, el corazón de Pablo. Busquemos transformación verdadera. Segundo, el desafío de llegar a ser. Seamos testimonio. Tercero, yo me hice como vosotros. Respetemos el contexto cultural de quienes vamos a evangelizar. Cuarto, entonces y ahora. Confiemos en Dios en medio de los problemas. Quinto, decir la verdad. Aceptemos la verdad. Esperamos que esto haya sido Simple para ti.